Muy bien, hablamos ahora del mundo financiero, del mundo económico y de las finanzas personales y puntualmente de ese momento que para muchas familias implica de alguna manera un gran paso. Estamos hablando de llegar a lo que es el techo propio, de llegar a la casa propia a través de lo que es un crédito, pero en este caso en particular de un crédito UVA, un crédito que va a estar atado a lo que es la indexación o en todo caso a la inflación. Recuerden ustedes que la indexación está prohibida en la Argentina desde la crisis del 2001, es decir, los contratos no se pueden indexar, no se pueden atar a la inflación, pero en este caso sí, porque estamos hablando de una unidad ficticia que lo que hace es justamente capta lo que es la inflación. Y bueno, hay muchísimas preguntas que analizar con respecto a este tema y sin ninguna duda la primera tiene que ver con, bueno, ¿cuál es la diferencia entre un crédito de UVA y un crédito que no lo es? ¿No? Esto es lo que uno generalmente se pregunta. La respuesta tiene que ver sencillamente con el riesgo. ¿De qué lado queda el riesgo? Claro, en un crédito UVA el riesgo queda del lado de quien está tomando el crédito. Quien está tomando el crédito sin ninguna duda tiene allí de alguna manera la responsabilidad de pagarlo, pero además de ver que lo que es la evolución de la inflación de alguna manera quede por debajo de lo que es la evolución del salario. Claro, si el salario va por encima de la inflación, tu posibilidad de repago del crédito está garantizada. Si el salario va por debajo de lo que es la inflación, bueno, en ese contexto está claro que es bastante complicado seguramente lo que tiene que ver con el repago y también lo que es la medición del riesgo. Vamos a ir repasándolas una a una, cuáles son las claves de este crédito UVA, un crédito que prácticamente tiene un stock de 10.000 millones de pesos en las primeras partes del año. Y aquí la primera de las preguntas, ¿no? Decíamos generalmente cuáles son y en qué se diferencian de los créditos tradicionales. En el crédito tradicional te van a dar una tasa de interés. Esa tasa generalmente fija, puede ser fija y variable, pero el riesgo de que esa tasa empiece a cambiar va a quedar siempre del lado del banco. Por eso en algún momento era hasta un negocio financiero interesante tomar un crédito y hoy ya no lo es. ¿Por qué? Porque el riesgo queda del lado del que está tomando el crédito. Si te sube la inflación, te sube la cuota, te sube el capital del crédito y se hace difícil el repago. Tenés que empezar a pensar si te van a reajustar o no lo que son tus haberes, tu sueldo. Y a partir de ahí sí podés esperar para sacar o no un crédito. Funcionan bien en países con problemas como la Argentina. Claro, ¿con qué tipo de problemas? Con problemas inflacionarios. Estos créditos UVA no están en países que tienen baja inflación. ¿Cuáles? Casi todos los países del mundo. La Argentina está entre los pocos países del mundo que tiene una inflación del orden del 20-25% anual. Para darles una referencia, Brasil tiene una inflación del 3% anual. Chile tiene una inflación del 4% anual. Bueno, hay países que tienen inflaciones del 0,5% anual. La Argentina probablemente para este año tenga una inflación del orden del 25% para lo que son los 12 meses. Bueno, por eso estos créditos funcionan en países como la Argentina. Históricamente han de alguna manera prosperado en países como Chile. Chile hace 15 años tenía una inflación del orden del 20-25%, empezó a aplicar estos créditos y se armó un mercado hipotecario. Claro, la pregunta que hay que hacerse es ¿cómo sigue esto? ¿Cómo sigue la película? Y la respuesta tiene que ver con la inflación. Si la inflación empieza a crecer, los créditos se complican y el repago del crédito también está difícil. Sacar un crédito con una cuota cómoda, esta es otra de las recomendaciones que me parece que hay que prestar atención. ¿Por qué? Porque el crédito UVA generalmente, como el riesgo está del lado del que toma el crédito, tiene una tasa de interés que es relativamente baja. Ya la vamos a analizar. Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es que el que va a tomar el crédito pague una cuota que le quede cómoda con respecto a lo que es el reparto de gastos que tiene durante el mes. Si uno tiene un salario determinado, bueno, que dividas, por ejemplo, una relación cuota-ingreso relativamente interesante sería del orden del 20%. Que el 20% de tu salario se pueda aplicar a la cuota del préstamo, no más. Porque si no te exige mucho y por ende también complica mucho lo que es el repago de este crédito. Bueno, la variable a seguir es la inflación. Perdón, no es la inflación, sino el salario. Claro, es la inflación, por supuesto, pero el salario es más importante que la inflación porque es lo que te permite justamente hacer el repago. Esta condición es muy importante, hay que tenerlo en cuenta. ¿Qué pasa con el salario en un contexto donde la inflación es importante? Bueno, si el salario supera la inflación, tenés posibilidades de repago y yo diría que hay posibilidades de sacar un crédito UVA. Si lo que ves es que, por ejemplo, en tu trabajo te cuesta mucho justamente negociar lo que es un reajuste de haberes y que ese reajuste de haberes, vamos a suponer que
queda por debajo de lo que es la estimación de inflación, bueno, ahí hay un riesgo inherente a tomar un crédito que esté atado obviamente a la inflación. ¿Qué pasa si el salario no acompaña? Es la pregunta. Bueno, hay una respuesta a esto. Los bancos tienen una cláusula que es poco conocida, pero que figura en todas las líneas de crédito UVA, que lo que dice es que si tu salario queda 10% por debajo de lo que es el nivel de inflación, bueno, automáticamente el banco te tiene que dar la posibilidad de refinanciar el préstamo, de refinanciar el crédito. Este crédito, a diferencia de otros, no hace admisible lo que es la ejecución del inmueble hipotecado. A ver, lo decimos en criollo, en castellano, ¿qué significa esto? Si vos no podés pagar el crédito, el banco tiene que darte obligatoriamente la posibilidad de repagarlo de acuerdo a las posibilidades que vos tengas para hacerlo. Mientras que en los créditos tradicionales, el banco te decía, si usted no puede pagar, yo remato el bien inmueble que esté hipotecado para pagar la deuda. Bueno, en este caso, esa cláusula no aplica. Los créditos UVA lo que dicen es, si son 10 puntos porcentuales lo que queda el salario de lo que es el nivel de inflación, el banco tiene la obligatoriedad de puntualmente ofrecerte la refinanciación. Te va a bajar la cuota, se te va a estirar el plazo para pagar el crédito, pero nadie puede de alguna manera ejecutar lo que es el bien inmueble, es decir, el departamento, la casa que vos estás pagando. Otra, mientras más baje la inflación, menos conviene un crédito UVA. Bueno, esto es una verdad que uno se imagina que tiene todas las veces la chance de ser aplicada en un contexto donde baja la inflación. Cuanto más baje la inflación, la realidad es que la tasa tendría que ser más baja, y si la tasa es mucho más baja, directamente ni conviene sacar un crédito atado a la inflación. Ya directamente uno puede pautar con el banco una tasa de interés fija. ¿Por qué hay un crédito UVA? Porque la inflación es muy alta en la Argentina, si no ni siquiera existirían este tipo de líneas de crédito que están atadas a la inflación directamente para minimizar el riesgo que tiene el banco de prestarte el dinero. Por eso siempre advertimos que son líneas relativamente riesgosas. Vamos con más. Con los UVA, decimos, se terminó el negocio financiero de los créditos. ¿Qué pasaba antes? ¿Por qué era un buen negocio sacar un crédito hipotecario? Bueno, básicamente porque el banco te decía, mira, yo te presto plata a una tasa de interés, vamos a suponer, del 15%. Después tienes una inflación del 30-35% y de alguna manera el riesgo de haberte prestado el dinero quedaba del lado del banco. ¿Por qué? Bueno, porque vos repagabas fácilmente ese crédito. Ha pasado en años previos donde se prestaba a tasa de interés fija y obviamente la cuota quedaba fija en un determinado nivel. Vamos a suponer 10.000 pesos del día de hoy. Claro, con una inflación del 25%, esos 10.000 pesos quedan licuados en 4 años a prácticamente nivel cero. Es decir, el impacto de la cuota en lo que es el crédito es realmente muy bajo. Esto era una especie de negocio financiero antes. Hoy, con el crédito UVA, ya no lo es más. ¿Qué hacer en caso de crisis como la de 2001? Bueno, ahí yo creo que lo primero es preocuparse mucho porque si hay una crisis como la de 2001, el principal problema es no tener trabajo, claramente. Pero vamos a suponer que estamos hablando en términos de cómo queda uno endeudado con el banco. Bueno, en este contexto lo que hay que mencionar es que justamente para este tipo de créditos opera una especie de salvaguarda que lo que hace es que el banco no pueda ejecutar la propiedad, sino que tenga que garantizarte el repago. Te baja la cuota, te estira el plazo, pero vos podés seguir pagando tu crédito y obviamente podés seguir viviendo en el bien que va a estar hipotecado, pero que es el bien inmueble en el cual vos estás habitando. ¿Conviene adelantar cuotas? Bueno, básicamente no conviene. No conviene adelantar cuotas de un crédito UVA. ¿Por qué? Fíjense o presten atención en esto, que no es muy difícil de entender. Yo estoy pagando un crédito, dinero que me prestó el banco. Ese dinero está atado a lo que es la inflación. Si a mí me sobra dinero, además de para pagar el crédito, para pagar todos los gastos del mes, y me quedo con una cuota de ahorro, ¿qué me conviene? ¿Ponerlo en una inversión que me dé una tasa de interés mayor a la de inflación o pagar el crédito? Bueno, me conviene ponerlo a una determinada inversión que me dé una rentabilidad por encima de la inflación. Yo ya estoy pagando algo que está ajustado por inflación, pero si una parte de ese dinero yo puedo tenerla ajustada a otra tasa de interés que sea superior, bueno, obviamente voy a estar haciendo una diferencia y eso me va a posibilitar estar mucho más relajado a la hora de hacer el repago del crédito. Ustedes se preguntarán, bueno, para ver, por ejemplo, Guarino, ¿cuál es la inversión que hoy está por encima de lo que es la inflación? Miren, hay bonos argentinos en dólares que pagan
pagar una tasa de interés del 7%. Son bonos en dólares. Quiere decir esto que sobre lo que es la cotización del dólar me va a pagar 7% adicional. Si la cotización del dólar a lo largo del año va a devaluar puntualmente, vamos a suponer el piso inflacionario, yo voy a estar ganando 7 puntos porcentuales por encima en moneda dura, en dólares, de lo que de alguna manera sería el producto del pago del crédito. Y por último, los créditos UVA no son para cualquiera. Bueno, creo que queda en claro, ¿no? Que el crédito UVA generalmente hay que tomar en cuenta los riesgos que tiene muchísimos, algunos hemos repasado aquí, y claramente el principal es que tu salario no ajuste en los niveles que de alguna manera va marcando la inflación, que quede por debajo y que de alguna forma también esto signifique un problema a la hora de, bueno, de disponer de los recursos para hacer frente a todos los que son los gastos familiares. Así que el gobierno ha impulsado los créditos UVA, hay un stock realmente importante de créditos, han bajado un poco a lo largo de este año, tiene que ver con la suba de la tasa de interés y también con la evolución del tipo de cambio, que se devaluó 15%, pero de todas maneras sigue siendo ofrecido por los bancos, y para aquel que tiene de alguna manera la idea de sacarlo, bueno, no viene mal contemplar todos estos puntos.